Bueno, ya viene el vídeo del análisis de los tapones, ¿vale? Aquí tenemos los tres tipos: los redondos, los Future y los FSS2. En el vídeo vamos a analizar los tres. Vamos a ver sus pros y sus inconvenientes desde mi punto de vista, ¿vale? No puede ser que haya gente que no opine lo mismo, ¿vale? Pero yo el tiempo que llevo y los he analizado al poner unos y otros, y he visto las ventajas y los inconvenientes, ¿vale? Entonces ahora vamos a cambiar la cámara, enfocamos aquí para que puedan verlo todo de más cerca, y al final haremos un análisis del peso de cada uno, ¿vale? Que en la explicación yo les explicaré por lo que hablo del peso y todo eso, que no es mucho, no es una cantidad, pero siempre se sabe que cuando las tablas pesan menos, para olas pequeñas es mucho mejor, ¿sabes? Pero ya eso lo veremos todo en el vídeo, ¿vale? Espero que les guste. Bueno, vamos a empezar por orden de aparición. Aquí un poquito separado de la cámara tenemos los redondos, los FS2 y los Future. Aquí ven que los FS2 están en una bolsita, es para enseñarles cómo vienen, ¿vale? Aquí están los dos laterales. Estos son, en la bolsa se ve que lo pone ángulo 9. Bien, estos vienen en ángulo 9, ángulo 5 y ángulo 3. Y aquí vienen con sus 4 juegos de pegatas, uno para cuando lo colocas y lo laminas, después de lijarlo y dar el acabado, el otro juego de pegatinas. Esto lo vamos a poner apartado. Y ahora tenemos el central. El central viene lo mismo, aquí y con sus 2 pegatinas para cada proceso, ¿vale? Las ponemos por aquí, y siempre se sabe que el del centro es el ángulo 0. Entonces vamos a empezar con los redondos. Vamos a apartar estos por aquí. Y vamos a empezar con los redondos. Bueno, aquí tenemos los redondos, ¿vale? Están los centrales, donde cuando se colocan, que aquí bien en el este de preparación, tiene unas ranuras aquí que significa dónde va el tornillo. Aquí plano, aquí tornillo. El central lleva el tornillo en un lado y en el otro, en el inverso. Entonces vemos que el tornillo está aquí y la ranura aquí. Entonces lo introducimos, el otro, y verán que en cada uno tiene su lado el tornillo. Si lo ven, a ver, espero que lo vean. De todas formas yo enfocaré después. Entonces este lo tenemos ya aquí preparado. Y ahora los laterales. En los laterales lo compruebas cuando lo pones a contraluz y ves la ranura que viene inclinada. Ves que la ranura a contraluz aquí dentro se ve que está inclinado. Sin embargo, en el central se ve en ángulo recto. Entonces esto lo colocas así, el tornillo va en el interior. Entonces iría así. Y esta vez que tiene un poco de ángulo. Perdón. Y ahora aquí la otra. ¿Vale? Entonces vemos que ya esto, como ustedes han visto en los vídeos, cómo se hacen los agujeritos y todo eso, que falta hacer uno donde se vea mucho mejor. Lo tenía pero se me borró, no sé lo que pasó. Y nada, entonces ahora les voy a explicar lo que yo veo de gran virtud en estos tapones. Estos son buenos para las pequeñas y a lo mejor un poquito grandes, aguantarían bien, pero ya cuando es un tamaño muy grande, o los FIS que tienen la base, que yo lo he explicado ya, tienen la base muy ancha de la quilla, es mejor poner el Future o el FSS2, que ya lo han visto en mis vídeos, ¿vale? Sin embargo, estos para tablas normales a mí me encantan. La gran ventaja que tiene en lo que yo he hablado de los ángulos es que aquí ven que el tapón tiene 2 rebarbitas que salen, ¿no? Entonces cuando tú haces el agujero y lo pones en la tabla, en los laterales, tú le puedes inclinar el ángulo que quieras y nunca va a perder el tapón
ni va a quedar por fuera de la línea de la tabla, ni va a quedar menos reforzado, porque esto se pone al final. Estos tapones se ponen cuando la tabla está ya preparada para lijar. Se pone el tapón de amarradera y los tapones de quilla, ¿vale? Entonces aquí le expliqué la gran virtud que tienen estos tapones, ¿vale? Y vienen, lo que les iba a hablar, el tapón este es, cuando yo lo lijo, a mí me huele como a metacrilato, perdón, metacrilato. El normal, el que lo inventaron, que fue el que inventó los tapones estos, fue Gorilla Grip, y después pasó a llamarse FSS, y FSS ya ha ido sacando tapones. Esto creo que son los FSS1, el modelo de ellos, ¿no? Que vienen con las letritas ahora, que aunque ellos han dejado de producirlo, dándole vida a los otros, donde toda la gente que tenía los mejores tapones de estos ahora tiene que comprar quillas nuevas y todo, y no sirve, aunque en esa lo puedes meter con unos tornillos, que ya lo explicaremos en los FSS2. Entonces, como les iba diciendo, el tapón de FSS es de plástico, y yo les he hablado que el plástico y la resina son enemigos. Cuando un tapón de plástico lo pones en los agujeritos, no es que entre agua, pero ustedes al tiempo ven una sal alrededor del plástico, entre la resina blanca que se pone y el plástico. No es que te entre agua, sino que como el plástico, al moverse surfeando y los giros y todo eso, y la presión que ejercen las quillas, no intenta como desmoldearse, pero no se desmoldea por todos los agarres que tiene. Este, por ejemplo, tiene unos agarres aquí en rectángulo. El FSS2, el FSS1 de esta, tiene unos anclajes diferentes, como de picos. Voy a ver si consigo uno para que lo vean. Este es el que yo les hablo de FSS2. ¿Ves cómo viene con todos estos agarres, que trae hasta más agarres para que no desmoldee? La sal, el agüita va a entrar por aquí siempre, pero nunca va a pasar hacia la tabla porque está todo cubierto de una resina, como ustedes han visto en el agujero. Por eso no hay problema. Esa sal que ves no quiere decir que esté entrando agua a la tabla, ¿vale? Entonces, pero estos no se van a salir porque están agarrados, pero no está. Después siempre ves una rebarba, cuando pasas la mano notas la petita de estos tapones. Estos no. Estos, desde que los pones hasta que los rompes, están siempre en la misma línea. Y cuando tú estás colocando los tapones y a lo mejor te entra un poco de resina, en esto no hay problema, pero en estos tienes que sacar la quilla si te ha caído resina dentro de aquí poniendo el tapón, como han visto ustedes en los vídeos, que intentaré poner el enlace aquí. Entonces, si te caen estos tapones, tienes que sacar todo esto, sacarlo, limpiarlo con acetona un poquito, porque la acetona no derrite. A este sí lo fastidia la acetona, al plástico este, pero a este no. Entonces lo limpias bien por dentro y volver a ponerlo, tener unos de reserva, ponerlos, y después ya vas a limpiar estos para que no se te seque la resina cuando lo estás colocando. Entonces, como estábamos diciendo, estos tapones, y después lleva estos tapones llevan, cuando ustedes lo vieron colocar, la rebarbita para que la resina no chorree, ¿vale? Entonces yo creo que ya con esto tenemos explicado lo que son estos, el juego de los tapones FSS. Vamos a apartarlos por aquí. Y vamos a los Future. Voy por orden de creación. Este es el central, que es el taquilla, lateral y lateral. Los diferencias, fácil, en el tamaño, de altura, y que atrás los laterales llevan una F y el central lleva una X aquí, si no te equivocas, ¿vale? Pero como la fresa de esta tiene menos profundidad que esta, que es más profunda, no te va a entrar, entonces te darías cuenta, ¿vale? Entonces, estos tapones, el ángulo lo lleva en la quilla, este que es del kit de preparación, o una así de preparación. Entonces aquí vemos 6,5, tiene 3 medidas, 4 creo que es, y otra más que ahora no me la sé de memoria, vale, pero tiene esas medidas. Entonces tú siempre el tapón lo vamos a colocar aquí, lo traigo aquí para que no se caiga. El central,
y el otro lateral. Lo pongo ahora aquí para que lo vean bien. Entonces aquí poniéndolo plano ya ven el ángulo que tiene en la quillas. Creo que lo van a ver ahí, poniéndolo en plano. Es el ángulo 6,5. Entonces quitamos la central para que entiendan lo que voy a explicar ahora. Imagínense que esto ya está metido en el agujero como lo han visto, ¿no? Y esto está a ras y a ras, ¿no? Y tú a lo mejor el ángulo que tú tienes en tu tabla es más de 6,5. Entonces tú tiendes a inclinar. Esta parte te va a quedar fuera del nivel de la tabla y esta te va a quedar enterrada. Eso en una tabla normal pequeña. Cuando es más grande puedes hacer el agujerito un par de milímetros más profundo para que te quede más reforzado por la presión que llevan esas quillas, no en las de olas grandes. Pero cuando es ola normal lo que procuras es que quede todo lo más ligero posible. Entonces al inclinarlo cuando es un poco más, ya aquí te falla. Una solución para cuando esto te quede por fuera, pero tienes que ser fijarte mucho en lo que estás haciendo para no estropear el foam. Cuando esto a lo mejor te queda inclinado y te queda por fuera un poquito de la tabla, cuando ya está seco, antes de laminar, coges una Dremel y con la lijadora vas rebajando un poquito la rebarba de aquí, ¿sabes? Entonces ya más o menos no hay peta y cuando quede la fibra queda toda reforzada, no corta en el borde y no hay refuerzo completo desde la tabla hasta el borde del tapón. Ok, espero que lo hayan entendido. Si por casualidad algo no han entendido, ya saben, en los comentarios me lo preguntan que yo les respondo. Vale, entonces ya vimos esto, ¿no? Entonces tenemos este juego aquí. Y ahora vamos con los FS2. Vale, tenemos lateral, central y lateral. Ok, entonces venimos aquí, ponemos la quilla. Dijimos que era el ángulo 9. Se la ponemos en plano aquí, la otra. Y la central. Vale, aquí ya van viendo el ángulo que está marcando esta, ¿no? Que están abiertas. Vale, es lo mismo. Si tú tienes un ángulo 9, ahora lo voy a explicar como si fuera el ángulo más pequeño, ¿no? Tú tienes el ángulo 9, le inclinas, quitamos la central no hay nada que explicar. Entonces, tú inclinas, porque esta tiene el ángulo a 9, ¿no? Y tú a lo mejor necesitas un poco menos. Entonces, entierras de aquí y sacas de aquí. Ese es el inconveniente de estos dos tapones que yo hablo. Cuando es para tablas grandes, no, porque lleva más fibra y tienes más juego. Pero también lo puedes solucionar con la Dremel, pero con mucho cuidado. Es un trabajo extra. Vale. Entonces, ya vimos todo esto de los tapones. Y esto, ustedes que ven en estética, el más bonito es este. En estética la estética no tiene que ver con la funcionalidad, ¿vale? Pero en estética, estos son bonitos. Vienen en diferentes colores, los mismos que los Future. Y estos de esta casa, los redondos, vienen en transparente y en negro. A mí me gustan más en negro. Esto ustedes que ven los puntos blancos es por lo que yo les he hablado del plástico. El plástico no es amigo de la resina y ustedes lo que ven gris aquí es plástico. Y todo lo que ven blanco, aquí detrás también ven el tipo de quilla, el ángulo que tiene, lo pone por debajo. ¿Vale? Este es el ángulo 9 y aquí todo viene bien explicado. En eso sí, en estética, preparación y todo eso sí está bien estudiado. Entonces ustedes lo que ven blanco aquí es un foam súper denso, duro. Y hicieron agujeritos en el molde del plástico que va aquí. Entonces el foam está unido con esto, entonces la resina cuando lo pones aquí está unido a plástico y foam, entonces está agarrado. ¿Cómo solucionar un Future? Porque Future antes venía liso esto, sin las ranuritas estas. Estas ranuras es para que haga la resina así, agarre. ¿Entienden? Vale, que eso no se los dije antes los Future. Entonces ya tenemos esto, ya vieron lo que yo opinaba de cada uno y todo eso.
Yo no voy a decir, usen este, usen el otro, ustedes deciden, ¿sabes? Y los clientes, como lo que ven la moda, yo les explico. Y ellos, después de la explicación, deciden lo que quieren. Entonces, estos tapones son los que más pide la gente porque son los más bonitos y son los últimos y son los que tiene todo el mundo y todo eso. Vale, los clientes míos que surfean bien y todo eso, los redondos. Cuando es ola grande, no, ahí me callo. O cuando tienen fijo, algo de eso, ¿vale? Entonces ya ustedes toman su decisión. ¿Ok? Pues venga, ahora lo que vamos a hacer, vamos a pesar, vamos a pasar y vamos a pesar los tapones para que comparen lo que pesa una y en otra. ¿Vale? Más la resina que lleva una y otra, porque esto lo que lleva es poquita resina, estos llevan un montón y con pasta, y estos llevan también más resina, que eso hay que añadirlo al peso y no lo sabemos. ¿Vale? Pues cambio la cámara y enfocamos esto y ya con esto acaba el vídeo para que ustedes lo hayan entendido y tomen sus decisiones. ¿Vale? Venga. Bueno, aquí tenemos los tapones y la pesa. Entonces vamos a pesar los 6 tapones de los redondos. Aquí vemos 48 gramos. Los 3 tapones de Future, 90, casi el doble. Y estos, los FSS2, 96. Ahí vieron lo que pesaba cada uno, ¿vale? Entonces ya ustedes analizan y piensan y eso. Y estos, como dijimos, los redondos, quitamos la pesa, los redondos están laminados, se ponen después del laminado de la tabla. No lleva más resina ni nada, sino la única de preparar. En esta tenemos que preparar la resina, laminar alrededor, primero pegar el tapón con la resina, laminar alrededor y laminar la tabla, todo eso junto. Después hay que lijar y dar otra resina. Y en esto exactamente lo mismo. Estos llevan un proceso menos que este y que este. Perdón, a ver, que este lleva menos proceso que estos dos. ¿Vale? Para que lo entiendan. Ok, pues espero les haya servido esta explicación y si tienen alguna duda más, que a lo mejor se me haya pasado algo o lo que sea, me lo dicen y ya yo les intentaré responder. ¿Vale? Bueno, aquí le vamos a presentar a Don Cholo, el personaje aquí, el perro estatua. Mira la carita que tiene, ya lleva un par de años aquí con nosotros. El viejito. El secretario que avisa cuando suena el teléfono, cuando tocan a la puerta. Me vino a buscar al cuarto lijado para avisarme si tengo los auriculares. Le gustan los sándwiches. Cholo. Vale. Pues bueno, con este nos despedimos ya del vídeo de las quillas y los esperamos en el próximo vídeo. Espero que les esté gustando y si es así, ya saben, suscríbanse y compartan y denle like y todo eso, que así me ayudan al canal. Vale, venga, nos vemos, hasta la próxima. Dile adiós, Cholo. Nos vemos, compañeros. Adiós. ¿Está asustado?